a hablar del tema sobre anatomía y patología de la base de cráneo. Para este tema, mis maestros asesores fueron el doctor Mario Alberto Campos Coy y la doctora Ana Karen Luna Marroquín. En cuanto al contenido que vamos a abarcar, pues vamos a hablar primero, antes que nada, de la anatomía de la base de cráneo, posteriormente de la patología del foramen yugular, patología benigna de la base de cráneo y terminaremos con algunas patologías malignas de la base de cráneo. Empezando pues con lo que es la anatomía. Aquí tenemos este modelo de la base de cráneo desde una vista endocraniana, donde pues sabemos que hay tres fosas endocraniales, la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Ahorita más adelante vamos a hablar cada una de estas, los huesos que lo componen y sus límites. Empezando primero pues con la fosa anterior. Esta está compuesta por los huesos frontales, las alas menores del esfenoides y por el hueso etmoidal. En cuanto a sus límites, anterior y lateralmente van a estar compuestos por el hueso frontal. Los límites posteriores y mediales van a estar compuestos por el borde posterior de las alas menores del esfenoides, también conocido como limbo esfenoidal, que es este que estoy señalando. Y en cuanto al piso, va a estar compuesto por el hueso etmoides y por los huesos frontales. Ahora, en cuanto a la fosa anterior, los forámenes, agujeros que podemos evaluar aquí, pues primero, antes que nada, tenemos el agujero ciego. Este se va a encontrar sobre la línea media y va a estar anterior a la cresta Galli. El agujero ciego, pues es principalmente un remanente embrionario del divertículo dural, que pues se reabsorbe, se osifica y únicamente queda como tejido fibroso. Por eso tiene este nombre como agujero ciego, ya que únicamente lo podemos ver desde una vista endocraniana. Sin embargo, pues normalmente no va a pasar nada por este agujero o foramen. Y en dado caso que llegue a pasar algo por este remanente, pues sería una vena emisaria que drena de la vena nasal hacia el seno sagital superior. Y es importante ya que en pacientes pediátricos o incluso en adultos puede ser un sitio de localización de gliomas, encefaloceles, dermoides o incluso quistes epidermoides. El agujero etmoidal anterior se va a encontrar justamente hacia posterior y lateral del agujero ciego. Lo vamos a ver lateral a la cresta Galli. Y pues se va a encontrar entre el hueso etmoides y el frontal, adyacente a la sutura frontoetmoidal, por su nombre y su ubicación. Y a través de este van a discurrir dos estructuras principalmente. El nervio etmoidal anterior, que es rama del nervio nasociliar, que es del oftálmico del trigémino, y la arteria etmoidal anterior, que va a provenir de la rama oftálmica de la carótida interna. Estas estructuras neurovasculares van a irrigar y van a inervar lo que es el septo nasal, las celdillas etmoidales anteriores y la piel de la nariz. Y es una estructura anatómica importante, ya que esta va a dar la división entre las celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Asimismo tenemos el agujero etmoidal posterior, como su nombre lo dice, está posterior al agujero etmoidal anterior, y en este va a transcurrir el nervio etmoidal posterior, que igualmente es rama del naso ciliar, y la arteria etmoidal posterior, que también es rama de la arteria oftálmica de la carótida interna, y estas van a irrigar las celdillas etmoidales posteriores y la mucosa de los senos esfenoidales. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, ¿dónde las vamos a poder visualizar? Lo que es el agujero etmoidal anterior, aquí por ejemplo en este corte en sagital, tenemos aquí la porción frontal del hueso frontal y vemos aquí justamente tenemos las celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales posteriores y aquí donde estoy señalando este orificio con densidad de tejidos blandos es el agujero etmoidal anterior. En el corte coronal lo podemos observar aquí, justamente tenemos aquí la lámina orbitaria del etmoides y tenemos la porción orbitaria del hueso frontal y vemos aquí esta hendidura que corresponde al agujero etmoidal anterior. Por el contrario, el agujero etmoidal posterior lo vamos a ver muy similar, pero en cortes más posteriores, como su nombre lo dice. En el corte sagital, el agujero etmoidal posterior sería este que corresponde a nivel de las celdillas etmoidales posteriores. Si se fijan, este que tenemos anteriormente es el agujero etmoidal anterior y posterior pues está el agujero etmoidal posterior. Y en el corte coronal lo vamos a ver de una forma muy similar al agujero etmoidal anterior, pero si se fijan pues estamos en un corte mucho más posterior.
Pasamos ahora al platillo cribiforme, que igualmente se encuentra en la fosa anterior. El platillo cribiforme es conformado por la porción horizontal del hueso etmoides, y este va a formar, o bueno, más bien va a servir para el reposo de los bulbos olfatorios, que es el primer nervio craneal. Este platillo cribiforme va a ser perforado por múltiples orificios. Aquí tenemos un esquema donde van a atravesar el platillo cribiforme, el bulbo olfatorio, y este va a ser atravesado por los filetes olfatorios que van a inervar lo que es el ático nasal, lo cual pues va a funcionar, o su función es para iniciar lo que es el relevo de la vía olfatoria. En los estudios de imagen, la lámina cribiforme la vamos a observar como con este patrón fenestrado, como si estuviera dehiscente. Sin embargo, pues es importante saber que la apariencia normal del platillo cribiforme es justamente esto. De hecho, aquí tenemos esta imagen en proyección de máxima intensidad, donde si se fijan vemos que la lámina cribiforme tiene como este patrón fenestrado, como si tuviera múltiples orificios, que es donde atraviesan los filetes olfatorios, y esto es normal, no debemos de confundirlo con alguna dehiscencia. Pasamos ahora a la fosa media. Esta está compuesta en sí pues por el cuerpo, las alas mayores del esfenoides, así como por la porción petrosa y escamosa del temporal. En cuanto a sus límites, pues anteriormente tenemos el límite es el limbo esfenoidal. Posteriormente tenemos lo que es el borde superior de la región petrosa del temporal y por el clivus. Y lateralmente pues está delimitada por el hueso parietal. En la fosa media tenemos múltiples forámenes. Empezamos con el agujero óptico. El agujero óptico pues va a estar delimitado por lo que son las apófisis clinoides, que son estas proyecciones mediales de las alas menores del esfenoides, y por la porción lateral del cuerpo del esfenoides, lo cual pues nos va a conformar el agujero óptico. A través de este va a transcurrir el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, y la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. Esta arteria oftálmica va a irrigar en sí pues todas las estructuras de la órbita, todas las estructuras intraorbitarias. Y aquí tenemos una vista más desde lateral, donde podemos ver de mejor forma lo que es el agujero óptico, y vemos su relación con la fisura orbitaria superior, que se encuentra pues inferior a este, de la cual pues vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los estudios de imagen, aquí tenemos un corte en coronal y uno en axial, donde vemos aquí el proceso clinoideo anterior, de este lado. Vemos aquí parte del cuerpo del esfenoides, y vemos justamente aquí este orificio que está superior a los senos esfenoidales, que corresponde con el agujero óptico. Este es el lado derecho, y aquí tenemos el agujero óptico del lado izquierdo. En el corte en axial vemos igualmente el proceso clinoideo anterior, y vemos la pared lateral de los senos esfenoidales, y justamente en medio de pues es el agujero óptico por el cual discurre el nervio óptico, que justamente en los cortes en axiales podemos ver cómo se extiende y va hacia las órbitas. En cuanto a las fisuras orbitarias superiores, estas son una hendidura que se va a formar entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor. A través de estas fisuras orbitarias van a transcurrir múltiples estructuras neurovasculares. Las podemos dividir en cuanto a las estructuras motoras, que estamos hablando del tercer, cuarto y sexto nervio craneal, así como las ramas frontal, lagrimal y nasociliar de la rama oftálmica del trigémino. También va a transcurrir la vena oftálmica superior y la rama de la arteria meningia recurrente. En cuanto a los estudios de imagen, la fisura orbitaria superior la vamos a ver justamente inferior y levemente hacia lateral del agujero óptico. Aquí, por ejemplo, tenemos igualmente lo que es la apófisis clinoides, vemos los agujeros ópticos, y vemos como inferior y levemente hacia lateral tenemos estas hendiduras, que son las fisuras orbitarias superiores. En la ventana de tejidos blandos, normalmente estas las vamos a ver si se fijan, con una densidad más de tejido graso,
lo cual pues corresponde al paquete neurovascular que hablábamos previamente. En cuanto a la fisura orbitaria inferior, aquí lo estamos viendo desde una vista orbitaria. Podemos ver los bordes óseos que la conforman. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está conformada por el borde posterior de la apófisis cigomática del maxilar, lateralmente por el hueso cigomático y posteriormente pues por el ala mayor del esfenoides. A través de la fisura orbitaria inferior va a transcurrir lo que es el nervio infraorbitario, que es la continuación de la rama maxilar del trigémino, la arteria infraorbitaria, que es rama de la arteria maxilar, y la vena infraorbitaria. En los estudios de imagen es un poco más complicado llegar a visualizar la fisura orbitaria inferior. Sin embargo, la podemos llegar a ver, por ejemplo, en este caso, en este corte axial. Aquí tenemos el ala mayor del esfenoides, vemos las paredes laterales, aquí están las celdillas etmoidales posteriores, y este pequeño conducto que se llega a visualizar corresponde con la fisura orbitaria inferior. En cuanto a una vista orbitaria, vemos que las estructuras tanto del agujero óptico como de la fisura orbitaria superior e inferior, algunas van a pasar por dentro y otras por fuera del anillo tendinoso. Este anillo tendinoso es de los músculos extrínsecos y también se le denomina como anillo de Zinc. Es importante pues saber qué estructuras pasan por dentro y qué estructuras pasan por fuera de este anillo tendinoso. En cuanto a las estructuras del agujero óptico, que es el nervio óptico y la arteria oftálmica, ambas van a pasar por dentro del anillo tendinoso, como lo vemos aquí en el esquema. De la fisura orbitaria superior, sí hay una división en cuanto a las estructuras que pasan por dentro y por fuera. Las que pasan por dentro son principalmente las ramas motoras que les había comentado previamente, es decir, la división superior e inferior del nervio oculomotor, el nervio nasociliar y el abducens. Y por fuera del anillo tendinoso, en cuanto a la fisura orbitaria superior, pues va a pasar lo que es la vena oftálmica superior, el nervio troclear, los nervios lacrimal y frontal de la rama oftálmica del trigémino y la arteria rama de la meningia recurrente. Y por la fisura orbitaria inferior, las estructuras que transcurren por esta pues van a estar por fuera del anillo tendinoso. Okay. Continuamos con los forámenes de la fosa craneana media y pues seguimos ahora con esas estructuras que se encuentran en el ala mayor del esfenoides. Estamos hablando del agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Empezando por el agujero redondo, este se va a encontrar justamente inferior a la fisura orbitaria superior y va a tener un transcurso más horizontal, a diferencia del foramen oval y espinoso. A través del agujero redondo va a transcurrir lo que es la rama maxilar del nervio trigémino, que es el B2, y su importancia también clínica es que pues va a conectar, conecta lo que es la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina. Aquí tenemos, de hecho, este esquema del nervio trigémino, donde vemos aquí la rama B2 maxilar. Vemos cómo aquí atraviesa el agujero redondo, continúa a esta porción a nivel de la fosa pterigopalatina, donde algunas ramas hacia el ganglio pterigopalatino, y luego posteriormente continúa su trayecto anteriormente para atravesar lo que es el surco infraorbitario, y pues ya continúa a través del canal infraorbitario y ya posteriormente pues da sus ramas terminales. Ya que cuando cruza aquí después del agujero redondo, es donde da todas estas ramas y pues continúa ahí su trayecto. En cuanto a los estudios de imagen, el agujero redondo lo vamos a poder visualizar, ¿cómo le puedo decir? Como posterior a los senos maxilares, como también se le llama como espacio retromaxilar, que justamente corresponde aquí a este canal con densidad de tejidos blandos, corresponde con el agujero redondo. En el corte sagital lo veríamos justamente igual aquí en el espacio retromaxilar que va hacia la fosa pterigopalatina. Y en los cortes coronales, vean cómo estamos aquí a nivel de las apófisis pterigoides.
vamos a ver justamente superior a las pterigoides el canal vidiano y superior a este veremos el agujero redondo. Sí, lo vemos aquí tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero la forma más fácil de poderlo encontrar o visualizar es a nivel de las apófisis pterigoides. Ujú. Ok. Ujú. Ok, gracias. Ok, continuamos con el foramen oval. Este se va a encontrar igualmente a nivel de las alas mayores del esfenoides y se va a encontrar hacia posterolateral del agujero redondo. A través del foramen oval va a transcurrir lo que es la rama mandibular del trigémino, la arteria meningia accesoria, algunas venas emisarias que van a drenar el plexo pterigoideo hacia el seno cavernoso, el nervio petroso menor, que es rama del glosofaringio, y también tiene cierta relación con el ganglio óptico. Aunque este no atraviesa como tal el foramen oval, pues tiene cierta importancia, ya que el ganglio óptico se va a encontrar en una estrecha relación con la rama mandibular del trigémino después de atravesar el foramen oval. De hecho, el ganglio óptico se encuentra medial al foramen oval después de que lo atraviesa. Y en cuanto a los estudios de imagen, el agujero oval lo vamos a poder visualizar anterior al ápex petroso. Aquí tenemos, este es el ápex petroso, tenemos, este es el agujero oval que se encuentra igualmente a nivel del clivus. Son como las relaciones anatómicas que podemos llegar a ver, a buscar para poderlo visualizar. Este es el del lado derecho y del lado izquierdo sería este. Igual vemos que está aquí el ápex petroso anterior y a nivel del clivus. En los estudios en coronal lo veríamos como este defecto de la base de cráneo que puede estar recto o puede tener cierta angulación hacia lateral. Estos corresponden igualmente con el foramen oval. Y hablando ahora sobre el agujero espinoso, este se va a encontrar igualmente posterolateral al agujero oval y a través de este va a transcurrir la arteria meningia media, la vena meningia media y el nervio rama meningia de B3. Estos pues lo que van a hacer es irrigar e inervar las meninges. Y pues su ausencia es importante, siempre hay que buscarlo, ya que cuando no lo veamos, deberíamos buscar intencionadamente alguna variante anatómica como la arteria carótida interna aberrante, que se asocia a una ausencia del foramen espinoso cuando este se llega a encontrar. Y en los estudios de imagen, pues la relación anatómica más sencilla pues sería buscar el agujero oval y hacia posterolateral encontraremos el foramen espinoso, que sería este del lado derecho, y del lado izquierdo aquí tenemos el foramen oval y a posterolateral el foramen espinoso. Y también se le dice que pues tiene como una forma como de zapato con tacón, siendo la suela del zapato lo que es el foramen oval y el tacón pues lo que es el foramen espinoso. El agujero de Besalio, este es un agujero que es inconsistente, no lo vamos a encontrar en todos los pacientes. Sin embargo, cuando se llega a visualizar, este va a estar justamente medial al foramen oval y nos va a contener una vena emisaria que va a drenar el plexo pterigoideo hacia el seno cavernoso. Y este igualmente pues va a conectar la fosa infratemporal con la fosa craneal media. Ok, y ya hablando también, tenemos el foramen lacerum o el agujero lacerum. Este se va a encontrar posteromedial al foramen oval. Y este, pues más que un agujero como tal, pues es una sincondrosis esfeno, clivo, petral o por el petroso, el clivus y el ala mayor del esfenoides. Foramen o este agujero lacerum va a estar cubierto de cartílago en pacientes en vivo y va a ser perforado o atravesado por las ramas meningias de la arteria faringia ascendente, así como de algunas venas emisarias. Foramen lacerum guarda una estrecha relación justamente con el segmento lacerum de la arteria carótida interna,
Y es importante recalcar que este segmento carotidio, más que atravesar el foramen lacerum, va a reposar y va a transcurrir justamente superior al foramen lacerum. Y aquí justamente en este esquema vemos aquí la porción o el segmento lacerum de la carótida interna. Vemos cómo se encuentra justamente superior al foramen lacerum con su cartílago y cómo pues es perforado por las estructuras vasculares que les mencioné previamente. En cuanto a los estudios de imagen, por ejemplo aquí en esta tomografía podemos ver múltiples estructuras. Vemos aquí el foramen oval, el foramen espinoso hacia posterolateral, veremos aquí el foramen lacerum, el canal carotidio, e igualmente aquí podemos ver parte del canal vidiano. Este de aquí. Y hablando sobre el canal carotidio y el canal vidiano, pues bueno, el canal carotidio es el conducto por donde va a pasar el segmento petroso de la arteria carótida interna y también pues pasa el plexo carotidio. El canal vidiano, pues es obviamente donde va a pasar el nervio vidiano. También son llamados el nervio del conducto pterigoideo o también canal pterigoideo. Son pues sinónimos. Vidiano es un apónimo que se le otorga a este nervio. Y este nervio vidiano va a estar compuesto por el nervio petroso mayor y petroso profundo. Estos van a converger, forman el nervio vidiano que pasa a través del canal vidiano y llega hacia el ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina. En los estudios de imagen, el canal vidiano lo vamos a observar. Aquí tenemos lo que son las apófisis pterigoides. Vamos a observar este canal que se encuentra justamente superior a estas. Y la importancia es que lo podemos ver tanto de esta forma, justamente como pegadito al hueso, o en ciertas ocasiones, en algunos pacientes, lo podemos ver más superficial. De hecho, aquí vemos como si tuviera un pedículo, que le dicen como el signo de la antena, donde el canal vidiano está más superficial, y pues esos son datos que hay que comentar al clínico, ya que tienen cierta relevancia quirúrgica. Y ya por último, la fosa posterior, pues no olvidemos lo que es el agujero magno, que pues es el agujero más grande de la pues base del cráneo, y a través de pues va a pasar el bulbo raquídeo, las raíces espinales del 11º nervio craneal, las meninges, arterias vertebrales, arterias espinales, la membrana tectoria y los ligamentos alares. Y este foramen pues va a estar conformado únicamente por el hueso occipital. Asimismo, en la fosa posterior tenemos el canal hipogloso y el foramen yugular. El canal hipogloso lo vamos a ver, lo vamos a ver entre el foramen yugular y el clivus. Y justamente entre estos dos vamos a tener el canal hipogloso, que justamente en el corte en coronal corresponde justamente a este de aquí, que también se le llama o le dicen que tiene como el signo del águila. Aquí vemos, por ejemplo, hasta aquí el tubérculo yugular, el cóndilo occipital, tenemos la masa lateral de C1 y vemos esta hendidura que corresponde al canal del hipogloso y vemos cómo da como esta forma de un águila. Pasamos ahora a la patología del foramen yugular. Y bueno, el foramen yugular va a estar dividido por lo que es la espina yugular. Esta espina yugular lo va a dividir en una porción anterior que corresponde a la pars nervosa y una porción posterior que corresponde a la pars vascular. Y en cuanto a algunas de las lesiones del agujero yugular, pues primero deberíamos hablar de lo que son las pseudolesiones, que nos pueden hacer pensar o sospechar de primera instancia en alguna neoplasia, en alguna lesión. Sin embargo, pues esto podría corresponder con alguna asimetría del golfo yugular, y algo que es muy característico es que vamos a ver la corteza ósea de forma íntegra. En la resonancia magnética lo podemos observar así como en este ejemplo.
el foramen yugular izquierdo, vemos cómo tiene como ciertos, se ve de aspecto como de una señal heterogénea, con ciertos vacíos de flujo internos, que estos pueden ser ocasionados por la turbulencia del flujo y nos pueden hacer pensar o simular una trombosis o una tumoración. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de abajo a la derecha, donde tenemos el foramen yugular derecho, el foramen yugular derecho, donde lo vemos más prominente que el lado contralateral y vemos cómo pudiera simular cuando, por ejemplo, cuando vamos a revisar algún estudio o vemos un estudio rápidamente, nos puede llamar la atención y podemos pensar que se trate de alguna tumoración o alguna neoplasia. Sin embargo, pues esto es muy importante visualizarlo en diferentes secuencias, ya que algunos de los defectos de artificios por el flujo no se van a presentar en todas las secuencias. Y pues algo que nos dio también pues, en estudios contrastados es que cuando lo contrastemos, pues vamos a ver que este va a tener un realce homogéneo y no va a presentar estos como defectos de llenado. Aquí tenemos este otro ejemplo del foramen yugular, donde podemos ver del lado derecho el foramen yugular cómo se encuentra más prominente con respecto al contralateral, y podemos ver, bueno, en esta tomografía cómo los bordes óseos pues se encuentran bien definidos, no tienen erosión, no tienen alguna alteración como tal. De hecho, todo lo vemos muy bien, únicamente se ve de mayor calibre el golfo yugular derecho. Y podemos ver cómo en la resonancia magnética dicho golfo se continúa con el seno sigmoideo. Justamente aquí en esta tomografía ya en una fase post-contraste. Entonces, pues lo cual nos habla que no es ninguna lesión, únicamente pues es un golfo yugular prominente. Asimismo, también podemos tener un golfo yugular de configuración o de posición alta. Pues lo podemos ver como inicialmente pues como un golfo yugular que es más grande que el contralateral, ¿ok? Y pues en estos casos pueden tener una morfología diverticular. Esto es variable, no siempre lo van a tener, sin embargo se tiende a asociar un golfo yugular alto y diverticular, y tienden a ser más común del lado derecho. Y bueno, aunque estos pues no es una lesión como tal, tiene relevancia por el riesgo quirúrgico que conlleva en pacientes que vayan a ser sometidos, por ejemplo, a una mastoidectomía. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver o tengo que, o con qué lo tengo que comparar para yo decir que el golfo yugular está alto o no? Normalmente pues tenemos, o bueno, se dice que hay 3 relaciones anatómicas que podemos buscar para nosotros decir que el golfo de la yugular se encuentra alto. El primero pues es la vuelta basal de la cóclea. Aquí por ejemplo tenemos este estudio tanto en axial como en sagital, donde podemos ver aquí marcado de color verde lo que es la vuelta basal de la cóclea, y en azul tenemos el golfo de la yugular. Podemos ver aquí en el corte axial como en un mismo plano yo estoy viendo tanto el golfo de la yugular como la vuelta basal de la cóclea, y lo puedo confirmar en el sagital como el golfo de la yugular llega por arriba del borde inferior de la vuelta basal de la cóclea, lo cual esto pues nos hablaría de un golfo yugular alto. Igualmente también podemos usar como referencia el borde inferior del conducto auditivo interno. Aquí tenemos marcado de color naranja lo que es el conducto auditivo interno, tanto en un corte axial como en sagital, y en azul vemos el golfo de la yugular. Vean cómo en el corte axial vemos ambas estructuras al mismo tiempo, y lo podemos confirmar en el corte en sagital, como el borde superior del golfo de la yugular llega y sobrepasa el borde inferior del conducto auditivo interno. E igualmente, ya por último, también se puede usar lo que es el nicho de la ventana redonda como referencia anatómica, los cuales están aquí marcados en rojo en el corte axial, y en esta reconstrucción en POSH donde vemos el nicho de la ventana redonda y vemos su relación con el golfo de la yugular. Vean cómo en el corte axial podemos ver ambas estructuras al mismo tiempo, y lo confirmamos en el corte en sagital
cómo el golfo de la yugular pasa por encima del nicho de la ventana redonda. Y otra de las patologías, pues el golfo yugular que se encuentre dehiscente. Este pues va a tener una extensión superolateral hacia el oído medio, normalmente por una placa sigmoidea dehiscente. Y este tipo de patologías, el otorrino, el clínico nos lo puede referenciar por una masa violácea retrotimpánica. Y normalmente estos pacientes se van a quejar de un tinnitus pulsátil. Aquí por lo tenemos esta imagen de una otoscopía de la membrana timpánica, donde vemos ciertas estructuras. Vemos aquí el proceso lateral del martillo, vemos el mango del martillo, y de forma central vemos el umbo, que es la parte más central y más deprimida de la membrana timpánica. Vean cómo aquí a nivel del proceso lateral del martillo se van a formar estos pliegues. Tenemos el pliegue anterior y el pliegue posterior, y entre estos dos pliegues se hace como este triángulo. Esto corresponde a la pars flácida. El resto de la membrana timpánica corresponde a la pars tensa. Y algo muy importante cuando lleguemos a ver estas imágenes de otoscopía, pues es lo que es el cono luminoso. El cono luminoso en una membrana timpánica normal, no patológica, siempre va a estar hacia anterior. Entonces, si nosotros no tuviéramos estas referencias anterior-posterior, sabríamos que este es el lado anterior, ya que hacia este lado va el cono luminoso, superior por la relación del proceso lateral del martillo y el mango. Y este cono luminoso lo usamos o se usa para dividir la membrana timpánica en cuadrantes. Vamos a tener cuadrante antero-superior, antero-inferior, postero-superior y postero-inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vemos alguna patología, alguna lesión, es importante nosotros ser precisos con la localización de las lesiones, para que en este caso el otorrino, el tratante, sepa ir dirigidamente hacia donde esté la patología. Y bueno, el golfo yugular dehiscente, aquí tenemos este caso. Tenemos en axial y en sagital. Este es el golfo de la yugular. Aquí tenemos el oído, el conducto auditivo externo, el oído medio. ¿Okay? Y vean cómo aquí pues se encuentra prácticamente dehiscente hacia el oído medio. No vemos una cortical como tal. Y este de aquí que vemos de tejido blando, este es el conducto óseo del nervio facial en su porción mastoidea. Vamos a seguirlo hacia inferior y vemos cómo aquí prácticamente se une al golfo de la yugular y ya no vemos una cortical que los divida. Entonces aquí estamos hablando de una dehiscencia cortical del golfo de la yugular con el conducto óseo del nervio facial. Y en el corte en sagital también podemos ver igualmente cómo este golfo de la yugular, aparte de que se encuentra de posición alta, también tiene una forma diverticular. Y vean cómo al conducto semicircular posterior se encuentra dehiscente. Vemos aquí una pérdida de la cortical de este conducto semicircular. Entonces vemos en múltiples dehiscencias que puede tener el golfo yugular, y esto es muy importante, ya que son hallazgos que normalmente el paciente lo va a referir o va a tener como síntoma un tinnitus pulsátil. Y son hallazgos muy discretos, pero que tenemos que buscar intencionadamente siempre que nos encontremos con un paciente con tinnitus. En cuanto al golfo yugular diverticular, pues se puede encontrar hasta en el 35% de los pacientes con golfo yugular alto, como les había comentado previamente, y es una anomalía vascular digitiforme, tiende a ser congénita. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen en sagital, vemos el golfo de la yugular y vemos cómo aquí tiene esta proyección diverticular hacia superior. El golfo yugular diverticular también, pues puede ser, como ya vimos, puede ser dehiscente, puede ser aislado, puede ser de base ancha o también puede ser de base delgada. Podemos verlo de una forma muy heterogénea, muy variada, pero pues es importante que lo conozcamos. Pasando a otro tipo de patologías, tenemos el paraganglioma yugular, también conocido como glomus. Esta patología pues es originada de las células progenitoras de la cresta neural.
y se dice que es un tumor benigno, pero que esta tiene la peculiaridad que tiene un comportamiento agresivo y puede simular una lesión maligna por su comportamiento. Tiene tres presentaciones: la yugular, que es pues la más común; la de Jacobson, que es el paraglioma que se va, digo, perdón, el glomus, que se va a extender hacia la rama timpánica del noveno nervio craneal; y la de Arnold, que se va a extender por la rama auricular del décimo nervio craneal. En cuanto a los hallazgos por imagen, en la tomografía vamos a observar un patrón óseo permeativo y destructivo. Como vimos, pues tiene un comportamiento agresivo, entonces normalmente vamos a ver algo muy destructivo y muy marcado. Y en la resonancia magnética vamos a ver tanto en secuencia T1 como en secuencia T2 un patrón heterogéneo que le llaman como en sal y pimienta. Esto es ocasionado por los múltiples vacíos de flujo, ya que son lesiones muy vasculares. Y por lo mismo, cuando administramos gadolinio, lo vamos a ver con un realce intenso y homogéneo. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos imágenes de tomografía en axial y coronal, donde podemos ver a nivel, bueno, aparentemente a nivel del agujero yugular derecho, toda esta erosión ósea significativa y muy marcada que se extiende hacia las celdillas petromastoideas, se extiende hacia el oído medio, el oído interno, y vemos igualmente en coronal como también se extiende hacia el cóndilo occipital ipsilateral. A este paciente pues se le realiza una resonancia magnética aquí en nuestro centro, donde vemos aquí tanto en la secuencia T1 como en T2 esta lesión irregular, bien definida, que tiene una intensidad, una señal heterogénea. Vemos múltiples vacíos de flujo, que son estos puntos con ausencia de señal, lo cual nos da este patrón en sal y pimienta que ya les había comentado. Y vemos cómo la administración del gadolinio va a tener un realce intenso y homogéneo, y podemos ver más claramente su extensión hacia las celdillas mastoideas, hacia el oído medio e interno, igualmente podemos ver cómo se va a extender hacia el ángulo pontocerebeloso de este lado. A la difusión y mapa de ADC vemos que no presenta restricción a la difusión, y en reconstrucción oblicua de 3 de TOF vemos como aquí está el trayecto de la arteria carótida interna, y vemos cómo la lesión está en estrecho contacto con esta, incluso la desplaza levemente, y vemos algunas de las ramas que también se van hacia esta tumoración de la arteria carótida externa. Todos estos pues son hallazgos clásicos de un glomus, en este caso yugulotimpánico. Pasamos ahora al schwannoma del foramen yugular. Pues es un tumor benigno y se va a originar de las células de Schwann de los nervios craneales 9, 10 y 11. En cuanto a los hallazgos por imagen, en la tomografía vamos a observar los bordes óseos o los márgenes óseos de forma esclerótica, bien definidos, y no van a tener un patrón permeativo. Y en la resonancia magnética lo vamos a ver en T1 isointensa, en T2 hiperintensa. No van a tener restricción a la difusión y van a tener un realce homogéneo después de la administración de gadolinio. Y algo muy importante, pues no van a presentar estos vacíos de flujo característicos en sal y pimienta que vimos previamente con los paragangliomas. Aquí, por ejemplo, en esta tomografía en un corte en coronal, vemos cómo el foramen yugular se va a encontrar aparentemente como agrandado. Sin embargo, pues vemos bordes bien definidos de los bordes óseos, y vemos aquí algo de amputación del tubérculo yugular lateral. En la resonancia magnética, por ejemplo en este caso tenemos un T1 contrastado en coronal. Vemos aquí a nivel del foramen yugular esta tumoración, esta lesión, la cual es lobulada, y vemos cómo tiene este vector de crecimiento, el cual se va en este caso hacia el tronco encefálico, hacia la fosa posterior. Y vean cómo tiene esta forma, se les denomina también que tienen los schwannomas forma de mancuerna. Esto debido a que se moldean por los orificios por el que está pasando. Entonces tiene esta forma, y ven cómo también al interior tiene estas áreas con ausencia de realce a la administración del gadolinio.
Esto es porque en los schwannomas, cuando crecen muy rápido o crecen o son de gran tamaño, tienden a tener estas áreas quísticas internas que van a ser, pues sí, como son quísticas, no van a tener realce. Y en cuanto a los schwannomas, existe una clasificación para planeación quirúrgica, lo cual lo denominan cuatro tipos. El tipo A es cuando estas lesiones son predominantemente intracraneales y pueden tener una leve extensión hacia algún foramen. Tipo B es cuando la lesión se encuentra dentro del foramen, sin extensión significativa ni intra ni extracraneal. Tipo C es cuando las lesiones se van a extender extracranealmente y no va a haber compromiso intracraneal. Y el tipo D son lesiones que van a tener compromiso tanto intra como extracraneal. Y esto es de relevancia ya que cuando este tipo de lesiones tienen su involucro intracraneal, pues pasa al servicio de neurocirugía. Entonces esto es importante más que pues describir la clasificación, de ponerlo descriptivamente nuestra lesión hacia dónde se extiende. En cuanto al meningioma del agujero yugular, pues es un tumor benigno que va a ser de crecimiento lento y se le denomina también como un crecimiento o una expansión centrífuga. Esto pues porque los meningiomas se van a originar de los capuchones aracnoideos que están en la base del cráneo. En este sitio pues van a estar alrededor del foramen yugular, por lo que se puede ir a cualquier lado, se puede ir hacia superior, inferior, lateral, medial, anterior, posterior. Por eso se les denomina como este crecimiento centrífugo. Y en cuanto a los hallazgos por imagen, en la tomografía vamos a ver cambios óseos permeativos y escleróticos con una hiperostosis cortical. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de tomografía, aquí marcado con la estrella, tenemos el foramen yugular y vemos cómo los márgenes óseos se encuentran ligeramente irregulares, con cierta pérdida de la cortical ósea normal, pero pues podemos ver cómo igualmente, pues aunque tiene estos cambios, está relativamente bien conservada, a diferencia de lo que veíamos previamente, por ejemplo, con el paraganglioma, que es una destrucción ósea pues muy marcada. En este caso, aunque vemos ciertas irregularidades, no vemos una destrucción masiva o muy marcada. Y en la resonancia magnética lo veríamos en T1 de forma iso o hipointensa. El T2 puede ser variable, sin embargo normalmente se vería iso a hiperintenso. Van a presentar restricción y realce homogéneo e intenso después de la administración del contraste. Aquí tenemos estas dos imágenes de resonancia en coronal T1 y T1 post-contraste, donde vemos aquí a nivel del foramen yugular izquierdo esta tumoración irregular. Vemos cómo se va a extender hacia el oído medio, hacia la caja timpánica. Asimismo vemos cómo se extiende hacia el oído interno y vemos también cómo se extiende hacia la fosa posterior, hacia el tallo encefálico. Igualmente vemos, si lo comparamos con el contralateral, este es el cóndilo occipital derecho. Vemos aquí cómo el cóndilo occipital izquierdo también tiene una disminución de su intensidad. Y a la administración de gadolinio, toda esta lesión va a presentar un realce homogéneo, que podemos ver igualmente pues toda la extensión que tenía esta lesión que ya había comentado, y vemos también ciertos datos que nos pueden hablar también de un meningioma, que es el engrosamiento de la cola dural, que sería en este caso. Lo cual pues nos hace dirigirnos más tanto por el patrón de crecimiento que vemos que es centrífugo como de un sitio sale para un lado, sale para otro lado, se empieza a extender, y pues ciertos hallazgos secundarios que nos hablan más pues de un meningioma. Pasamos con algunas patologías de la base de cráneo. Vamos a empezar con la osteomielitis. Esta pues es una infección que puede ser del hueso temporal, occipital o espinoidal, y normalmente van a tener un origen otogénico o sinonasal. Normalmente es más visto en pacientes inmunocomprometidos, con diabetes mellitus tipo 2 o en adultos mayores. Y en cuanto a los agentes infecciosos, pues el más común es el Aspergillus. Algo muy importante de esto pues son las vías que podemos tener de diseminación. Tenemos aquí pues, como ya les comentaba, pues lo más común es que son origen otogénico o sinonasal. Cuando tienen un origen otogénico, por ejemplo una otitis externa,
Esta puede tener cierta diseminación por las fisuras de Santorini. Aquí bueno, tenemos este como esquema en un corte coronal, donde vemos estas fisuras de Santorini y vemos cómo este puede llegar a extender. Si se extiende, por ejemplo, en una dirección antero-inferior, se puede llegar a extender hacia los espacios parotidio, masticador o parafaringio. Si se va más medial, puede llegar a extenderse hacia los espacios carotidios y el espacio perivertebral. Y si se tiene una diseminación hacia medial y superior, puede llegar a involucrar intracranealmente, esto debido a la sincondrosis petroclival. Y aquí en este otro esquema, pero ahora en axial, vemos también cómo algunas de las vías de diseminación pueden ser, por ejemplo, hacia el proceso estiloideo, que puede afectar al foramen estilomastoideo, que es por el cual pasa el nervio facial. Entonces podemos tener una afección del nervio facial si hay una diseminación hacia este lado. Asimismo puede extenderse hacia el foramen yugular o hacia el canal carotidio, donde podemos llegar o puede llegar a ocasionar una lesión vascular, o incluso pues puede afectar lo que son los nervios craneales 9, 10 y 11 cuando afecta más hacia el foramen yugular. Asimismo se puede extender medialmente y puede llegar hacia el ala mayor del esfenoides y comprometer lo que es tanto el foramen oval y el foramen espinoso, que pues ya hayamos visto previamente. En los hallazgos por imagen, pues van a ser hallazgos algo pues inespecíficos. Nos tenemos que basar pues en lo que veamos también alrededor y pues en la clínica del paciente. En tomografía lo vamos a ver como una erosión ósea difusa, vamos a ver obliteración o extracción de los planos grasos adyacentes y podemos llegar a ver compromiso vascular, dígase una trombosis, compresión vascular o incluso pseudoaneurismas, cuando llegan a involucrar, por ejemplo, la carótida interna. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos estas dos imágenes de tomografía en axial y coronal, donde vamos a ver esta destrucción ósea permeativa tanto del clivus, del cóndilo occipital izquierdo y también del conducto hipogloso. Vemos también cómo se va a extender también levemente hacia el apex petroso ipsilateral. Y hablando pues de aquí del apex petroso, cuando esta osteomielitis afecta al apex petroso, puede ocasionar una apicitis petrosa, que esta pues no es nada más que una extensión medial de la infección normalmente pues del oído medio, o también pues a veces puede ser del oído externo. El agente más común es el Staphylococcus pneumoniae, y tiene una característica que ocasiona normalmente una triada, que es el síndrome de Gradenigo. Se va a presentar por una otitis media supurativa, lo vamos a ver como o nos pueden referir como una otorrea. Asimismo se va a presentar con dolor facial y una parálisis del sexto nervio craneal. ¿Y por qué ocurre este síndrome o por qué ocurre esta triada? Aquí en este esquema podemos ver, aquí tenemos parte de lo que es el apex petroso y vemos esta estructura nerviosa que pasa justamente por encima del apex petroso y justamente reposa en el borde superior de que es el sexto nervio craneal. Asimismo vemos como anterior al apex petroso vamos a tener aquí lo que es el ganglio de Gasser, que es parte del trigémino. Entonces, cuando ocurre un proceso, digamos, de osteomielitis, un proceso infeccioso o inflamatorio a nivel del apex petroso, por continuidad va a afectar las estructuras adyacentes. Y entonces al afectarse tanto el sexto nervio craneal, el ganglio de Gasser, pues van a ocasionarnos esta triada, que es el síndrome de Gradenigo. Aquí, por ejemplo, en este estudio de tomografía, vamos a ver a nivel del apex petroso izquierdo cómo vemos como esta destrucción ósea. Vemos los márgenes erosionados, mal definidos, y más pues si los comparamos con el lado contralateral. Y en la resonancia magnética, por lo de este mismo paciente, vemos como a nivel del apex petroso, en una secuencia T1, lo vamos a ver con una señal intermedia a baja, y como tras la administración del gadolíneo va a tener un realce en anillo periférico, más no central. Esto es porque pues en la osteomielitis normalmente se va a formar una necrosis central, la cual pues no va a tener
no va a tener contraste, bueno, no va a tener realce tras la administración del gadolinio, y pues obviamente va a formar lo que es una hiperemia adyacente, que es lo que se forma, o lo que hace que se vea este realce periférico. Bueno, otra de las patologías que podemos ver de la base de cráneo, benignas, pues es la displasia fibrosa. Este pues es un reemplazo del hueso por tejido fibroso desorganizado y puede verse de forma monostósica hasta en el 20% de los casos o poliestósica hasta en el 50% y pueden llegar a tener una transformación maligna hasta en el 2.5% de los casos. En la tomografía lo vamos a ver como una lesión expansiva de bordes mal definidos y se le reconocen tres patrones óseos diferentes. El más común es en vidrio espulido, hasta el 56%. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen en sagital y en coronal, donde vemos a nivel del clivos esta lesión expansiva de bordes mal definidos. Vemos cómo en el corte en coronal se extiende hacia el seno esfenoidal derecho, se va hacia las apófisis pterigoides y va incluso hacia el ala mayor del esfenoides y hacia el hueso parietal. Incluso también podemos ver que es también importante para el abordaje quirúrgico, que esta lesión puede ocasionar en este caso, bueno, en este caso por ejemplo, disminución del agujero redondo si lo comparamos con el contralateral. Y en la resonancia magnética los podemos dividir en lesiones activas y lesiones inactivas. Las lesiones activas las vamos a ver de señal intermedia en T1, hiperintensas en T2 y van a tener un realce heterogéneo posterior al gadolinio. Y las inactivas se van a ver hipointensas tanto en T1 como en T2. Sin embargo, se dice que cuando son inactivas también pueden tener un cierto realce periférico por la capa fibrosa que van a tener. Aquí del mismo paciente que vimos previamente, vemos estos hallazgos. Aquí, por ejemplo, vemos esta lesión de una señal hipointensa y vemos cómo tras la administración de gadolinio va a tener un realce heterogéneo. A este paciente pues se le realizó biopsia y se dieron datos de displasia fibrosa. Y ya por último, hablamos de la patología maligna de la base de cráneo. Hablamos del cordoma, el cual pues va a tener su origen a nivel del clivus, que es el sitio más frecuente. Se va a ver en pacientes entre 30 y 50 años y va a ser localizado en la línea media. Lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, a nivel del clivus sobre la línea media, y en la tomografía vamos a ver estos datos como de erosión ósea. Puede llegar a tener ciertas calcificaciones, sin embargo van a ser pequeñas y no muy discretas. Y vemos como en la ventana de tejido blando, pues esta tiene una densidad de tejido blando, esta lesión. Y en la resonancia magnética van a tener una señal baja intermedia en T1, heterogénea en T2, pueden tener algunos focos de aumento de la susceptibilidad, como focos hemorrágicos o de calcificaciones, presentan restricción y lo característico es que posterior a la administración del gadolinio van a tener este realce como en panal de abeja. Aquí justamente vemos ponerlo a nivel del clivus, esta lesión la cual se ve hiperintensa en T2, sin embargo vemos que tiene cierta como heterogeneidad y vemos como tras la administración del gadolinio va a tener este patrón como reticular, dando una forma como el panal de abeja. Y pues su localización justamente sobre la línea media, y más hacia lo que es la sincondrosis esfenooccipital, es lo que nos va a hacer todavía más grande la sospecha de un cordoma. Y ya por último hablamos del condrosarcoma de la base del cráneo. Pues es un origen de los remanentes del cartílago embrionario, corresponde hasta el 6% de las patologías o de los tumores de la base del cráneo y va a tener una localización fuera de la línea media. En la tomografía la vamos a ver como una lesión expansiva. Aquí por ejemplo tenemos esta tomografía de cráneo en ventana de tejidos blandos, como vemos esta lesión extraxial, la cual se encuentra justamente lateral al clivus y al seno cavernoso, y vemos cómo va a tener una densidad heterogénea y va a tener múltiples calcificaciones en anillo y en arco. A esta lesión pues se realiza una resonancia magnética, donde la vamos a ver en T1 con una señal baja a intermedia de forma heterogénea, y en T2 la vamos a ver hiperintensa, con ciertas zonas con disminución de la intensidad. Y vamos a ver cómo tras la administración del gadolinio va a tener un realce heterogéneo.
por su localización que está fuera de la línea media, sus características, calcificaciones, pues nos podrían hacer sugerir de un condrosarcoma. Y pues en este caso, en este paciente, se realizó procedimiento quirúrgico para extirpar la lesión y se confirmó por histopatología un condrosarcoma. Y bueno, eso ya sería todo. Estas son mis referencias. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Muy bonita clase, felicidades. ¿Alguna duda o pregunta que tengan para esto? ¿Alguien me puede decir de las patologías que estuvo mencionando esto, de la displasia fibrosa, diagnósticos diferenciales? Digo, porque eso sí me puedo mencionar lo que muchas veces pasa, que confunden displasia con otras etiologías. No necesariamente, no necesariamente. Normalmente la hiperescusis es como un periférico hacia una cavidad. Estamos hablando del hueso, o sea, una anomalía del hueso. ¿Alguna otra diagnóstico? Tú no apuntas. Tú no hablas. ¿Pero algún diagnóstico diferencial? Alejandra. ¿Cómo, perdón? ¿Qué más? Edelio. Tadeo. ¿Alguien? Bueno, son gente que yo vi que no estuvo poniendo atención en toda la clase. De los diagnósticos diferenciales hay que considerar siempre, por ejemplo, pacientes grandes, metástasis de alguna región, sobre todo en TAC. Resonancia pues es un poquito más característico, pero usualmente estos pacientes pues los vemos estas anomalías por TAC, que es el primer estudio que les hace, ¿no? El primer abordaje. Metástasis, ¿qué más? ¿Alguna otra? Está la displasia fibrosa, está el arresto de la neumatización del seno esfenoidal, que también puede verse o lo podemos confundir con una displasia. Entonces, todos ese tipo de etiologías hay que tomarlos en cuenta al momento de ver este tipo de anomalías del hueso. Bueno, si quieres, puedes poner Héctor Sí. Porque es bien común ver, por ejemplo, esta imagen del TAC y pensar en metástasis o alguna otra patología que en sí, pues la displasia a final de cuentas es algo benigno. O sea, es una de las don't touch lesions, o sea, lesiones. Entonces no se les debe de hacer nada, pero el problema es que como es un tejido desorganizado, pues sí puede involucrar ciertas estructuras, como ya lo mencionó Héctor, es una lesión expansiva y puede comprimir estructuras. En este caso nos enfocamos pues en estructuras nerviosas, ¿verdad? Pero puede comprimir arterias, puede comprimir, vean el seno esfenoidal como está, entonces puede alterar la morfología. Ok, en las licencias de la vena yugular que mencionó Héctor, sí, normalmente los pacientes refieren tinnitus, a veces lo refieren pulsátil, a veces lo refieren como algo continuo, depende mucho de la estructura que esté dehiscente y de qué tan dehiscente esté también. Como dijo Héctor, hay que ver hasta dónde llega el golfo y qué estructuras puede involucrar hacia el oído medio, hacia la cortical, hacia el oído medio, puede involucrar conductos, la cóclea y el acueducto vestibular. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte, porque a veces como que estamos tan enfocados en ver cadena osicular y ventanas y membrana que se nos olvida que la vena yugular también puede dar síntomas en los pacientes. Entonces puede dar tinnitus o puede dar incluso vértigo, también muchos lo refieren. El glomus, ahorita que lo mencionó Héctor, el puso, unos ejemplos ahí de TAC simple y resonancia, pero recuerden que también podemos hacer angioTAC. Podemos hacer angioTAC para caracterizar la lesión, sobre todo, por ejemplo, aquí en las guardias, que no tenemos la resonancia tan disponible o tan rápido, podemos ofrecer un angioTAC para poder caracterizar y obviamente
más que todo caracterizar, hacer un diagnóstico o un preliminar de la lesión, y que los médicos tratantes o los residentes pues lo puedan valorar. Levántame todavía otra vez, por favor. Bueno, y de la osteomielitis siempre recuerden ver la base de cráneo. Cuando llega el paciente a urgencias con el oído inflamado, la oreja inflamada, que les mandan la foto a los residentes, que está toda roja, eritematosa, o que tiene su otomastoiditis, ya lo vio otorrino y todo, siempre, ya ven que en las reconstrucciones del TAC de oído siempre ponemos los FOB amplio y los individuales para cada oído. Entonces recuerden siempre al final, si quieren, ver primero los oídos individuales y al final ver tejidos blandos del FOB amplio, porque siempre se nos pasa o se nos puede pasar inflamación o alteraciones de los tejidos blandos a nivel de nasofaringe, a nivel de las articulaciones temporomandibulares, o incluso alrededor o tejidos periauriculares, y nos puede dar como la pauta o la sospecha de que esa infección ya salió del oído y se está diseminando o extendiendo hacia tejidos blandos, y eso ocurre mucho en pacientes diabéticos o hipertensos o alguna comorbilidad, pacientes oncológicos que están inmunosuprimidos, y el manejo de esa otomastoiditis pues cambia completamente. Eso ya, o sea, tiene que a veces entrar otorrino quirúrgicamente, y pues el pronóstico ya es un poquito más variable para el paciente. Entonces tengan cuidado con esa parte que he visto que a veces se les pasa. Y creo que nada más. Acuérdense que el estudio de los agujeros de la base de cráneo, obviamente es lo funcional, qué estructuras pasan y todo, pero también es para diseminación, o sea que pueden ser vías de diseminación infecciosas y tumorales también. Entonces cuando tengan tumores o infecciones, siempre chequen que no estén afectados los agujeros de la base de cráneo. Y bueno, nada más que muy buena clase, Héctor. Nada más quería recordarles, es bastante frecuente que a veces tengamos afectación de pares craneales, tengamos una patología de base de cráneo, ¿sí? Y a menudo piden el estudio como resonancia de cerebro. Que sería importante que tomen en cuenta, tienen que ajustar su protocolo. Normalmente en cerebro tomamos un T1 SPGR, que es una secuencia de gradiente que no es lo óptimo para ver base de cráneo. Como vieron aquí en la clase de Héctor, una de las cosas que siempre nos ayuda mucho es ver la integridad de la médula ósea. Entonces para eso es ideal utilizar técnicas de spin echo, turbo spin echo, en el caso del T1, ¿sí? Para ver la grasa, cómo está alterada en la base de cráneo. Y si hay sospecha de que hay una lesión que se está extendiendo a nivel extracraneal, pues es importante agregarte unos contrastados con FATSA para poder valorar correctamente la extensión de las lesiones y poder hacer la caracterización como algunas clasificaciones que mencionó ahorita. Bueno, yo no tuve oportunidad de estar, pero muy buena clase, ya la había revisado con Héctor, y la verdad sí, eso que quiere del T1 es fundamental, particularmente aquí nuestros pacientes, con un 30-40% de pacientes diabéticos, debemos de pensar siempre tener un T1 simple para poder evaluar la médula ósea. La base de cráneo, todas esas estructuras, cuando vemos la afección de la médula ósea, es ahí donde lo podemos documentar, porque en las otras secuencias se pierde esa parte. Entonces yo creo que es fundamental esa parte. Siempre considérenla, tenerla en su estudio. Muy bien, pues, muchas gracias, Héctor. Muy bien,